¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Gracias por acompañarnos este jueves eucarístico 25 de marzo del año 2021. Vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones. Lo hacemos con los préstamos a los que han adquirido el gobierno de Nicaragua, préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, presuntamente dirigidos a obras públicas como la construcción de hospitales en varios sitios de nuestra nación. Veamos el reporte con Darlene Telles. El BCE informó de nuevos préstamos por un monto de 154.7 millones de dólares al gobierno de Nicaragua para obras de infraestructura hospitalaria y modernización del sector eléctrico, que van a mejorar su capacidad de atención. Son 85 millones desde el Banco Centroamericano y 29.55 millones siempre de dólares desde las agencias de crédito de exportación del Reino Unido. Hospitales que van a ser mejorados, ampliados. Berta Calderón en Managua, San Juan de Dios en Estelí, nuevas instalaciones, laboratorios, camas, más cantidad de camas, más cantidad de pacientes que se reciben. Manolo Morales en Managua, César Amador en Matagalpa, Amador Molina, Regional Asunción, Hospital en Chontales y Humberto Alvarado en Masaya. Estos proyectos dotarán al sistema de salud este financiamiento de casi 400 camas nuevas con instalaciones totalmente equipadas, y también el BCE aprobó una ampliación del sistema de transmisión eléctrica, 40 millones para proyectos, subestación de Bluefield, Caribe Sur y Centro Nacional de Despacho de Carga aquí en Managua. Para el diputado Walter Espinosa de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, afirma que el endeudamiento del país viene creciendo. Sin embargo, quiero mencionarte que el gobierno en sí está más centrado en pedir más préstamos y buscar préstamos para llevar estas obras de progreso y centralizarlas como gobierno central. De eso estamos conscientes, peor en estos tiempos de campaña, lógicamente, ¿verdad? Espinosa afirma que dicho préstamo tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Lógicamente, definitivamente tiene que pasar por la Asamblea, ya sea que lo tratemos en comisión o ya sea pues que el gobierno normalmente lo pase como trámite de urgencia, ¿verdad? Para su aprobación, para poder realmente acudir a los diferentes hospitales. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y las empresas que todavía están funcionando en nuestro país deben garantizar la estabilidad laboral a sus colaboradores en la medida de lo posible. Es lo que sugieren algunos sindicalistas. Armando Cepeda, secretario de FETRI-FAMUS, aborda la importancia de la estabilidad laboral que deben gestar las empresas en el contexto actual. Abordar el tema a raíz de la pandemia es de abordar la seguridad y la salud, es abordar la estabilidad laboral. A raíz de la pandemia del COVID-19, se dieron situaciones donde por la emergencia y la difícil situación que se manejaba por el COVID-19, obligó a muchos empresarios o empresas a buscar cómo bajar la peligrosidad del contagio. Y esto obligó a las empresas en algunos momentos mandar, en algunos casos de vacaciones a unos trabajadores, en otros casos suspensiones temporales, ¿verdad? Pero con un compromiso que era de cubrir, ¿verdad?, estas suspensiones y estas vacaciones. Esto obligó a tomar unas ciertas medidas, seguridad, de aislamiento, fue que se comenzó a dar esta reducción de suspensiones y vacaciones. En parte se obligaban los empresarios a mantener ese proceso de bioseguridad, pero también se obligaban
a reembolsarle a los trabajadores ese tiempo perdido. Cepeda da a conocer la campaña que está empleando el sector sindical de las maquilas para que los empresarios de este rubro propicien un ambiente laboral pertinente. Cuestión que se ha venido dando y hay una generación, ¿verdad?, de una campaña que se llama la campaña por el salario, la salud y el restablecimiento del empleo. Eso lo está llevando a cabo, ¿verdad?, el sector sindical de las maquilas, ¿verdad? Hay una comisión especial que está llevando esa campaña para que los empresarios se comprometan a ese restablecimiento de la salud, ¿verdad?, el empleo y el salario. A ver cómo se va recuperando. Los empresarios tienen que tomar conciencia. Hay un protocolo que se ha sugerido en el sector de maquila, y no solo en el sector de maquila, en todas las empresas, que debe de haber una continuidad de garantía para la seguridad y la salud de los trabajadores. Para Noticias 12, Helmut Canales. Vamos a continuar con más informaciones y pese a que no ha entrado ya de lleno la Semana Mayor, ni hay mucha afluencia de visitantes a los diferentes sitios turísticos del país, ya se registran muertes por accidentes de tránsito entre el miércoles y la mañana de este jueves. Así lo han reportado las autoridades a través de la siguiente nota de prensa que ustedes van a ver en sus pantallas, que dice lo siguiente. Y es que entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves, la policía reporta 3 personas fallecidas por accidentes de tránsito. En Managua, en el distrito 2 de los semáforos de Bataola Sur, 2 cuadras al oeste, ayer miércoles 24 de marzo a las 8:51 de la noche, falleció Erika Guadalupe Esquivel Plata, de 40 años de edad, a consecuencia de un accidente de tránsito. El equipo de investigación de accidentes constató que Adriana Sofía Méndez, de 21 años, conducía un automóvil placa M185958 de este a oeste y atropelló a la ahora víctima, Erika Guadalupe Esquivel Plata, quien cruzó la vía de forma imprudente. Según la policía y las indagaciones que han hecho, las determinaciones también del médico forense de medicina legal, determinó que la causa de muerte fue un trauma cráneoencefálico severo. En Managua, también en el distrito 3, kilómetro 11,5, carretera sur, hoy jueves 25 de marzo a las 5:30 de la mañana, fallecieron Mayra Elena Uriarte, de 66 años de edad, y Guadalupe del Carmen Martínez Acevedo, de 55 años de edad, a consecuencia de accidente de tránsito. El equipo de investigación de la policía verificó que Dani Javier Velázquez, de 34 años, conducía un microbús placa CZ562 de sur a norte y respetó el paso peatonal y atropelló a las ciudadanas Mayra Uriarte y Guadalupe Martínez, quienes cruzaban la vía. Cuerpos examinados por el médico forense del Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte de estas personas fue politraumatismo. La policía hace un llamado a los conductores a respetar las normas de seguridad vial y conducir con precaución para proteger la vida. Managua, jueves 25 de marzo del 2021. 3 personas han fallecido entre la noche de ayer y la mañana de hoy a las 5:30. Iniciamos este día con 2 personas fallecidas por accidente de tránsito en el kilómetro 11,5 de la carretera sur. Y hay que hacer referencia también que las autoridades de la policía ayer daban a conocer su plan verano, en el que incluye la regulación del tránsito de las principales vías en nuestro país. Aún así están ocurriendo este tipo de tragedias. El llamado también a los conductores a actuar con mucha prudencia, evitar los excesos de velocidad y manejar en estado de ebriedad. También es una imprudencia que se comete comúnmente por los conductores. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Quédese con nosotros. Continuamos con más información acá en Noticias 2. Esta mañana se ha realizado un foro donde se discute
el papel de la comunidad internacional frente a la crisis de derechos humanos y sociopolítica que está viviendo Nicaragua desde el 2018. Ahí estuvieron presentes algunos analistas que básicamente brindan sus recomendaciones para que la comunidad internacional sea más beligerante en torno a este tema. Habría que pensar también en el nivel de influencia que tienen los Estados Unidos para producir cambios fundamentales en el comportamiento de gobiernos autoritarios, no solo en Nicaragua, sino en el mundo. En Nicaragua, por ejemplo, en los años 70, los Estados Unidos, en ese entonces la administración Carter, no podía convencer a Somoza de renunciar a su puesto para prevenir una victoria por la vía armada de los sandinistas. Tampoco lograron los Estados Unidos convencer a la oposición de unirse para enfrentarse a Daniel Ortega en el 2006. Y en Venezuela y en Cuba ni hablar. Las políticas de sanciones económicas e individuales, las denuncias, las resoluciones del Congreso en la OEA han producido exactamente cero. A veces creo que muchos actores en Centroamérica, pero en toda América Latina, sobreestiman el poder de Estados Unidos de producir cambios y buscan soluciones en Washington en vez de en sus propios países. El poder de los Estados Unidos es grande en términos de otorgar o quitar legitimidad moral a los gobiernos o causar daños económicos para los individuos o para los países, o incluso para persuadir a grupos opositores de unirse. Pero hasta ahora, la unidad de los sectores de oposición no se ha logrado en Nicaragua. Yo creo que es una precondición fundamental para enfrentar al régimen de Ortega de forma exitosa. También es fundamental la forma en la cual se logra esa unidad, con qué tipo de diálogos, de compromisos, qué involucramiento de la sociedad civil y las bases políticas de la sociedad. Sin esta unidad y un proceso participativo para lograrlo, sería difícil, de mi modo de ver, que la diplomacia internacional dirigida a lograr una salida democrática en Nicaragua tenga éxito. Ahora veamos la intervención del eurodiputado Ramón Jáuregui de parte de la Unión Europea, quien explica cuáles son los mecanismos que ha utilizado este importante bloque para tratar de ayudar a la restitución de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Veamos. Debo decirles que tengo una impresión muy negativa del momento que vivimos. Analizando lo que está pasando, yo tengo la impresión de que el régimen no quiere moverse. Durante muchos meses hemos esperado un proceso de negociación, bien en el propio Congreso, bien en negociaciones directas con los grupos de la oposición, sobre un proceso transparente de cara a las elecciones. Y yo, sinceramente, he llegado a la conclusión de que la geopolítica latinoamericana, en general, pero yo diría todo el sistema político internacional, no está impulsando a Ortega a hacer esa negociación. Más bien, tengo bastantes pruebas de que el gobierno de Nicaragua se mantiene muy firme, yo diría más firme que nunca, en no permitir ninguna injerencia que permita un cierto arbitraje o una facilitación de la negociación. Ustedes saben que ha habido muchos intentos a este respecto, desde el Vaticano hasta diferentes embajadas, también desde organizaciones de negociación internacional. Lo cierto es que en este momento lo que sabemos, y esto es de hace
días por parte del gobierno nicaragüense es que van a exigir el respeto mutuo a cualquier potencia extranjera que quiera participar en el proceso de mediación, que no van a admitir ninguna intromisión, ninguna injerencia en su soberanía, en su independencia y en su autodeterminación. Repiten estos principios prácticamente de una manera reiterada y muestran una actitud absolutamente intratable respecto a la posibilidad de que se medie en una negociación que permita un proceso electoral viable, como decía Luciano, en sus diferentes escenarios, que permitan, por así decirlo, una interpretación positiva para la oposición respecto a su participación electoral. Por tanto, hay que situarse probablemente en el escenario peor. Y lo lamento, pero estamos ya a marzo. Obviamente hay que esperar a mayo para saber si el pacto o por el plazo que OEA ha establecido se cumple o no se cumple, pero creo que tenemos ya suficientes indicios y, repito, los míos son directos del Servicio de Acción Exterior Europeo en negociaciones directas con el gobierno de Nicaragua de hace unos días, que mantienen una posición muy firme y da la impresión de que desprecian cualquier intento negociador interno y rechazan cualquier injerencia internacional. Continuamos con más información. Gracias por estar con Noticias 12. Hoy, 25 de marzo, la Iglesia Católica conmemora a nivel mundial el Día del Niño por Nacer. Esta es una fecha que tiene origen en Argentina y tiene también el propósito de conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre hasta la muerte natural. Esta fecha fue instituida, como decía, en Argentina en diciembre de 1998 por el presidente Carlos Saúl Menem. El mandatario, a pocos días de celebrarse esta fiesta en 1999, alentó a otros presidentes de América Latina a sumarse a la iniciativa. San Juan Pablo II remitió una carta al presidente argentino alentando a que la celebración del Día del Niño por Nacer favorezca una opción positiva en favor de la vida y el desarrollo de una cultura orientada en ese sentido, que además asegure la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones. En 1999, la celebración fue acogida legalmente por Guatemala y Costa Rica, mientras que Nicaragua la asumió al año siguiente, es decir, en el 2000. También en ese mismo año se sumó Bolivia y en República Dominicana se suscribió en 2001. En Perú se instauró por ley en el 2002 y en el 2003 se sumó Paraguay. La fiesta también es celebrada el 25 de marzo, es decir, hoy en El Salvador, Uruguay, España, México, Austria, Eslovaquia, Cuba y Filipinas. Ecuador también se sumó a esta iniciativa desde el 2006, Chile en 2014 y en Puerto Rico se aprobó por ley en el 2018. Esta fecha suele coincidir con la solemnidad de la Anunciación, celebrada usualmente cada 25 de marzo. Este día la Iglesia Católica recuerda el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María y el valiente sí a Dios, que hace que conciba desde aquel instante al niño que salvó a la humanidad y se convierta en su Santísima Madre. Repetimos, hoy 25 de marzo, la Iglesia Católica celebra a nivel internacional el Día del Niño por Nacer, con el propósito de conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre hasta la muerte natural. Justamente esta tarde se estará realizando un congreso en el marco de esta fecha del Día del Niño por Nacer. Tendremos detalles en nuestra edición de las 6 de la tarde. En tanto, hacemos un breve corte. Al regresar, más información en Noticias 12. Estamos de regreso con más información. Les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas.
Se mantiene siempre un sistema de alta presión afectando el territorio de Centroamérica con bastante intensidad de temperatura desde la zona del Golfo de México hacia el territorio de Nicaragua. Al mismo tiempo mantenemos altas y bajas presiones combinadas en el territorio nacional de 1012 a 1016 milibares y un frente frío número 45 hacia el Golfo de México. Esto es para este día, que el cual mantendremos totalmente despejado, y las altas presiones que están circundando sobre el territorio de Centroamérica mantendrán un territorio bastante despejado con pocas posibilidades de precipitación. Durante este día pues estamos notando que hay pocas nubosidades en el territorio nacional, y esto nos va a ocasionar altas temperaturas y ausencias de lluvia debido a la falta de formaciones de nubosidades, y tendremos pocas precipitaciones que se estarán generando y escasamente en la zona de San Juan de Nicaragua, como también entre Prisapolca, Bilbo, y algunas lluvias ligeras y aisladas, tipos bastante débiles, y en el resto del territorio totalmente seco sin pocas posibilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy en la zona de occidente 24 grados centígrados, en la zona de Managua y Jinotepe de 21 a 24 grados centígrados, Ocotal 19 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Jinotega 17 a 18 grados centígrados, de Huaco a San Carlos de 21 a 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 21 grados centígrados, el Ayote hacia Guinea de 22 grados centígrados y la zona del Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas también mantendremos temperaturas máximas de 34 a 35 grados centígrados, bastante fuerte en la zona del noroccidente con sensación térmica de 36-39, de Managua a Jinotepe de 29 a 32 grados centígrados, en la zona de Ocotal y Somoto de 30 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Jinotega de 26 a 29 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 29 a 32 grados centígrados, Triángulo Minero de 29 a 31 grados centígrados, del Ayote hacia Muelle de los Muelles de 29 a 30 grados centígrados, y en las zonas del Caribe 7 a 28 grados centígrados. En relación a la fuerza de viento, mantenemos fuerza de viento entre León hacia arriba con velocidades promedio de 52 kilómetros por hora, como también en la zona de Matagalpa hacia Nueva Guinea con esta misma velocidad. En relación a los fuertes incendios, mantenemos focos de incendio que se han estado generando desde ayer en horas de la noche en la zona de Occidente, de Villanueva, en León, Managua, en Pitapa y la zona de Masaya, Rivas. Vamos ahora a información de carácter internacional. En Venezuela, las autoridades de esa nación han rechazado aplicar las dosis de vacuna de AstraZeneca, estos a través del mecanismo COVAX. Veamos entonces cómo piensa esa nación enfrentar la pandemia. Venezuela dice no a las vacunas de AstraZeneca que iba a recibir a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles que esas vacunas no cruzarán las fronteras del país. No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la negativa se debe a los efectos secundarios de la vacuna. Pero hay otros problemas de fondo. Venezuela no ha recibido hasta ahora vacunas del mecanismo COVAX por las deudas del país con la OMS. Ante esta situación, el viernes pasado, la oposición, liderada por Juan Guaidó, que controla los fondos venezolanos en el exterior, anunció que dedicaría $30 millones a pagar esas vacunas. Después anunció el envío a Venezuela de las dosis de AstraZeneca. Entre tanto, Cuba apuesta a fondo por las vacunas de fabricación propia. Las autoridades han comenzado a suministrar de forma masiva en La Habana dosis de Soberana 02. Este preparado se encuentra en fase 3, la última de ensayos clínicos. El estudio arrancó esta semana con la aplicación de dosis a 150.000 personas, casi la mitad del personal sanitario. Yo sí lo voy a decir, yo le tengo miedo, porque no es lo mismo que yo se lo haga a un paciente que me lo hagan a mí. Pero bueno, siempre que sea por el bien mío y por el bien de la sociedad, aquí estoy para eso. México, que ronda los 200.000 muertos por coronavirus, lo que le convierte en el tercer país con más fallecidos del mundo por la pandemia, echa mano del arsenal completo de inmunización. Está vacunando con dosis de Sinovac y Pfizer-BioNTech a los mayores de 60 años. Pero después de ver cómo está la gente muriendo, pues no le queda otra. Siempre en temas vinculados a la COVID-19, en Uruguay hay mucha preocupación porque la pandemia se continúa extendiendo e incluso la nueva variante brasileña de COVID-19 ya está también tomando cifras récords. Las señales de alarma vuelven a encenderse en Sudamérica por culpa de la pandemia, en particular en países como Paraguay y Uruguay, donde repuntan los casos al tiempo que se extiende la variante brasileña del virus.
De hecho, Uruguay atraviesa por el peor momento de la crisis sanitaria, con las unidades de cuidados intensivos al borde del colapso. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, resumía así la situación. Uruguay ha notificado más de 1.000 casos diarios varias veces en las últimas semanas, lo que resulta alarmante en vista del tamaño del país. El pasado martes, el gobierno de Lacalle Pou tomó medidas como el cierre de oficinas públicas, la suspensión de las clases, así como de los eventos sociales y espectáculos, pero descartó confinar a la población. Nosotros no somos partidarios del confinamiento total o la cuarentena obligatoria. Hemos recibido estímulos suficientes para aplicarla, nos hemos negado y seguimos en eso porque ya es una cuestión mucho más de principios. Uruguay no ha vivido cuarentenas o toques de queda al estilo de otros países del mundo. La oposición denuncia que las medidas tomadas ahora llegan tarde y son insuficientes. Paralelamente se está vacunando a la población. Ya han recibido el primer pinchazo unas 400.000 personas, pero ante una demanda menor de la esperada, las autoridades han enviado dosis a los departamentos fronterizos con Brasil y están vacunando a la población carcelaria. Siempre en temas internacionales, en Virginia se aprobó la abolición de la pena de muerte y se convierte también en el primer estado del sur de los Estados Unidos que aplica esta medida. Veamos. Con un golpe de bolígrafo, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, puso fin a la pena de muerte en su estado. La legislación aprobada por la Asamblea General controlada por los demócratas fue la culminación de una larga batalla para terminar con las ejecuciones en el estado, que según los legisladores ha sido aplicada de manera desproporcionada contra personas afro, enfermos mentales y pobres. A lo largo de nuestros 400 años de historia, Virginia ha ejecutado a más de 1.300 personas, más que cualquier otro estado. Tenemos mucho de que estar orgulloso de la historia de Virginia, pero no de la historia de la pena capital. La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la pena de muerte en 1972, lo que llevó a muchos estados a promulgar sus propias leyes. El tribunal revocó su decisión 4 años después. Actualmente la pena capital es legal en 24 estados, 23 la han prohibido y los gobernadores de 3 estados han emitido moratorias. Solo superado por Texas, Virginia ha ejecutado a 113 personas desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976. Los republicanos del estado defendieron la pena capital por crímenes atroces como una forma de hacer justicia a las familias de las víctimas. Pero los detractores señalaron fallas en el sistema judicial. Desde 1973, más de 170 personas en Estados Unidos han sido liberadas del corredor de la muerte tras descubrirse pruebas de su inocencia. Los opositores a la pena de muerte esperan que el cambio radical de Virginia marque un punto de inflexión en la eliminación de la pena capital en el sur, donde actualmente se llevan a cabo la mayoría de las ejecuciones. En otras noticias de carácter nacional, ahora Ficosa ha inaugurado una nueva sucursal con un nuevo concepto. Asegura que va a romper con lo tradicional. Veamos más detalles en el reporte que nos ha preparado Gabriela Solórzano. La inversión en tecnología ha sido la punta de lanza en la estrategia de Ficosa durante los últimos 3 años. El grupo financiero de capital hondureño ha priorizado la modernización de sus plataformas tecnológicas para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones del mercado. Se trata de una estrategia que se ha centrado en la comodidad y seguridad de sus consumidores, propiciando el aumento de las transacciones digitales, pero sin descuidar la atención de las sucursales físicas, que se irán convirtiendo en espacios de asesoría personalizada para los clientes que las visiten. Siguiendo esta línea, recientemente Ficosa inauguró una nueva sucursal del banco, la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 6,5 de la carretera a Masaya, trasladando a este punto la atención que hasta la fecha ofrecía en el centro comercial Galería Santo Domingo. Diseñada bajo un concepto novedoso que intenta romper con el esquema de ventanilla bancaria tradicional, esta nueva sucursal cuenta con mayor espacio y mayor cantidad de personal para atender las gestiones y transacciones de los clientes en un ambiente más amigable y acorde a las nuevas necesidades de los consumidores.
La apertura de esta nueva sucursal no solo evidencia el compromiso de Ficosa para estar cada vez más cerca de sus clientes, sino también demuestra la solidez de este grupo financiero regional que se ha convertido en agente de cambio en toda Centroamérica. La nueva sucursal de Ficosa alojará también el centro de atención de Ficosa Premier, garantizando la privacidad y atención exclusiva de sus clientes más selectos. Se trata de un servicio que ofrece soluciones financieras integrales a los clientes más exclusivos de Banco Ficosa, ofreciéndoles la mejor experiencia, servicios personalizados y reconocimiento regional de acuerdo a sus necesidades. Además de un centro de atención específico, los clientes Premier cuentan con un ejecutivo con conocimiento de productos bancarios y gestión patrimonial, dedicado a asesorarlos en todas sus transacciones de manera fácil, rápida y cómoda. Además, los clientes Premier tienen prioridad de atención en todas las sucursales de Ficosa a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese importante anuncio. Y la información que va a haber a continuación es una millonaria incautación que ha hecho la policía al narcotráfico. Otra más en los últimos meses. Hablamos de 2.153.206 dólares en efectivo. Repito, 2.153.206 dólares en efectivo. 2.756 libras de marihuana, valoradas en 1.653.600 dólares, y 1.750 milímetros de marihuana líquida fueron incautadas por la policía en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en los departamentos de Chontales y Chinandega. Según el comisionado Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, el primer quiebre fue realizado la noche del martes 23 de marzo en el kilómetro 116, Empalme de Comalapa, Chontales. Indicó además que en un retén policial se perfiló la camioneta marca BMW color plateado con placas de Chontales, a la que los oficiales le hicieron la señal de alto. Sin embargo, el conductor se dio a la fuga. Una persona desconocida que viajaba en el asiento del pasajero realizó disparos con arma de fuego contra los policías, según el relato de las autoridades. Ante la agresión y la defensa, los oficiales hicieron uso de su arma de reglamento y persiguieron a los delincuentes, capturando al ciudadano Danis Antonio Mendoza, de 27 años, en el kilómetro 118 de la carretera al municipio de Huigalpa. En el vehículo se encontraron compartimentos ocultos en el piso de los asientos, en el depósito de la llanta de repuesto y ambos costados de la cajuela, donde se ocuparon 73 paquetes conteniendo 2.148.200 dólares, un fusil AK-47, un magazine con 11 municiones, 8 casquillos percutidos de escopeta calibre 12 y 2 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Posteriormente, los investigadores habrían hecho un allanamiento en la vivienda del detenido en el barrio Gaspar García Laviana, ubicada en Matiare, donde ocuparon una camioneta Toyota Hilux placa M241461, una pistola calibre 9 milímetros y 9.000 dólares, así como 10.660 córdobas y una laptop marca Lenovo. Los investigadores de criminalística, según el relato, aplicaron técnica para determinar que hay residuos de marihuana en los compartimentos del vehículo, en la vestimenta de los detenidos y también en los dorsales y palmares de la persona detenida. Se descubrieron además productos nitrados en vestimenta, dorsales y los palmares de los delincuentes. El segundo quiebre, que ocurrió el martes, fue en el puesto fronterizo El Guasaula, allá en Somotillo, Chinandega, donde la policía también detuvo a un cabezal marca internacional, placa C021BSW, y su remolque, conducido por un guatemalteco de nombre Raúl Pineda, de 46 años. Iba de México hacia Costa Rica, trasladando una compactadora hidráulica estilo mariposa. En la inspección realizada a la compactadora se detectaron 5 compartimentos ocultos, conteniendo 1.208 paquetes de marihuana con un peso de 2.756 libras
equivalentes o valoradas más bien en $1.653.600. Se encontraron también 7 frascos de 250 milímetros que la prueba de campo dio como positivo a marihuana líquida para un total de 1.750 milímetros. Repetimos, otra millonaria incautación de la policía en estos últimos meses, $2.153.206 en efectivo, tal y como usted ve en imágenes. 2.756 libras de marihuana valoradas en más de $1.600.000 y además 750 milímetros de marihuana líquida. Estos operativos ocurrieron, según la policía, en los departamentos de Chontales y Chinandega. Bastante dinero, sin duda, lo que incautó la policía. Nosotros continuamos con más informaciones. Esta mañana se realizaron excarcelaciones o liberaciones a través de indultos presidenciales a más de 800 reos comunes. Hay algunos sociólogos que aseguran que estas liberaciones no abonarían a la seguridad de nuestro país en el contexto en el que estamos viviendo. Darlene Telles nos cuenta mucho más. Se estima que en los próximos días unos 800 reos recibirán el beneficio de convivencia familiar que será otorgado por el Ministerio de Gobernación. Para el sociólogo Cirilo Otero, la sociedad nicaragüense no está preparada para recibir a gente que viene de la cárcel. Hablar precisamente por actos delictivos, reos que son delincuentes, yo creo que la sociedad nicaragüense no está preparada para recibir gente en grandes cantidades que viene de la cárcel, con nuevas costumbres, con manía, como se dice en el pueblo. No estamos preparados, no hay forma de reinserción. Es más, eso aumenta el número de desempleados, más bien, y genera mayor inestabilidad social y política y económica en el país. Entonces, por eso es que quiero que diferenciemos las personas delincuentes, ¿verdad?, que los liberan por gusto, para mostrar que están liberando, y los protestantes políticos, que son personas honradas, pero que no quieren vivir en el acecho ni en la violencia de este gobierno. Otero afirma que una cosa son reos políticos y otros reos comunes que vienen a generar confusión en la población. Una cosa son los reos políticos que han protestado en contra de la falta de libertades públicas en Nicaragua, y otra cosa son la gente que comete delitos y agrede a la sociedad. Son dos cosas distintas que el gobierno ha querido revolverlas, pues, y ahí sacó la vez pasada casi 3.500 delincuentes que nada tenía que ver con personas que protestan por razones políticas. Y quiso confundir a la opinión pública internacional sobre el tema de liberación, y eso es pura mentira, pues. Efectivamente, yo creo que hay que liberar a todos los presos políticos, yo estoy de acuerdo, y respetar su derecho que tienen a protestar en contra de las medidas irregulares que... Los nombres de los presos que gozarán este beneficio serán dados a conocer a las autoridades en las próximas horas. Noticias 12, Darlene Telles. La Cruz Roja Nicaragüense recibe importante donativo que los ayudará a realizar y ejecutar el Plan Playa 2021. Alrededor de $1.500 está valorada la donación que realizó Autónica a Cruz Roja Nicaragüense para el Plan Verano. Hacemos la donación de 22 barriles de recolectores de basura y 100 camisetas con el logo de la Cruz Roja. Una tradición que tenemos con nuestros amigos de Cruz Roja, estar participando en este pequeño donativo. Especialmente el agradecimiento desde nuestros voluntarios y voluntarias que van a estar destinados en cada uno de los balnearios en el Plan Verano. Por su parte, Auner García afirma que dicha institución ha realizado más de 3.000 servicios y este fin de semana aperturarán el Plan Verano. Estos contarán con 12.000 voluntarios en unos 100 balnearios. El fin de semana pasado hemos iniciado en Riva y este fin de semana aperturamos oficialmente el Plan Verano en lo que tiene que ver con pretemporada. Vamos a estar los 4 días de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado, domingo, los días más fuertes y los días que se espera muchísimo visitante a los diferentes balnearios. Y luego vamos a estar un fin de semana después en lo que llamamos servicio de postemporada,
Vamos a contar con la participación de cerca de 2.000 voluntarios, 1.520 tienen que ver con la parte operativa. Vamos a contar con 63 ambulancias y vehículos administrativos, incluyendo lanchas en la región Caribe Norte, en el Pacífico, en Corinto y aquí en Managua. Para este año nuestro presupuesto está cerca de los 5 millones de Córdoba, que garantiza, digamos, toda la operatividad, el habituallamiento de nuestros voluntarios y un componente importante que ahora estamos también incluyendo en el tema de inversión también y protección a nuestros voluntarios. Como saben, estamos ante una pandemia mundial de la cual Nicaragua no está exenta y nosotros también cuidamos de nuestros voluntarios y voluntarias. Mientras otras familias se están recreando, nosotros estamos cuidando a las familias, ¿verdad?, en ese proceso de recreación, pero también responsabilidad de la Cruz Roja cuidar a los voluntarios. Es por ello que parte del presupuesto incluye la compra ahora de mascarillas, por ejemplo, que antes no las considerábamos, alcohol, equipo de protección personal, para salvaguardar la vida de nuestros voluntarios y que garanticen una buena seguridad también a las familias visitantes. Noticias 12, Darlene Telles. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde. Ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces. Feliz tarde y provecho en su almuerzo.